Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Vanessa Alexandra Gualteros Ariza. El día de hoy, pues vamos a estar hablando acerca de los casos de factorización. Bueno, para esto tenemos que empezar a reconocer los tipos de expresiones algebraicas que existen. Entonces, el monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen son el producto y la potencia de exponente natural. Aquí podemos ver un buen ejemplo que pues es el x elevado al cubo o x elevado a la 3. Pues en este caso podemos identificar que solamente está compuesto por este término y por su potencia. Bueno, ahora continuamos con el binomio. Son dos expresiones algebraicas o una expresión algebraica formada por dos monomios. En este caso podemos evidenciar, tal y como nos lo dice su concepto, y que están ligadas a una operación que es la suma. Bueno, ahora continuamos con el trinomio. Es una expresión algebraica de únicamente tres monomios sumados o restados. Aquí en este caso van siendo sumados. Ahora el polinomio. Bueno, el polinomio es una expresión algebraica de sumas, restas y multiplicaciones ordenadas que pueden tener más de una variable, x, y, z, constantes, números enteros o fracciones, y exponentes que solo pueden ser números positivos enteros. Bueno, entonces, aquí como podemos ver en el ejemplo, pareciera que fuese un trinomio por la subdivisión que existe dentro de sus operaciones, que es suma y resta, pero si tenemos en cuenta, tiene más de una variable, que en este caso es x y y. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las operaciones para aclarar que se hacen dentro de las expresiones algebraicas. Por ejemplo, la suma, la resta y la multiplicación. En la suma es muy fácil ya que solamente se operan los términos semejantes y se ordenan, aunque también es preferible que se ordenen primero y luego se operan. Aquí podemos ver un ejemplo. Evidentemente se ordenan y luego sí se opera para obtener esta solución. En la resta sí se tiene muy en cuenta el signo y evidentemente el orden de la expresión. Por ejemplo, aquí sí podemos expresarla tal y como estaba, pero en esta segunda expresión sí tenemos que tener en cuenta el signo negativo, puesto que va a ser él el que multiplique toda esa expresión. Luego de ello, aunque aquí no esté, se pueden ordenar los términos y por tanto obtener esta solución operándolos. En la multiplicación, si se multiplica cada uno de los coeficientes, se tiene en cuenta las variables y se suman sus exponentes, tal y como aquí lo expone. 3x va a multiplicar toda esta expresión y por tanto sería 3x por 4x, 12x al cuadrado, más 3x por 7xy. Entonces esto da 21xy. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia de los casos de factorización. Básicamente la factorización consiste en descomponer aquellos factores que presenta una expresión algebraica. Esto por medio de sucesivos métodos y técnicas que algunas veces son específicos para determinados casos. Bueno, vamos a empezar con los 10 casos. El primero es el factor común, el que más es conocido. Se usa cuando se encuentra un término recurrente, cuando se trata de números, se halla el máximo común divisor y para las letras se toma la que tenga menor exponente. Por ejemplo, en este caso, x es el factor ahí en común que tiene en cuanto a sus variables. Y aquí ya después en sus números se halla el máximo común divisor y por tanto se obtiene este resultado de factor común. Bueno, el segundo es agrupación por términos semejantes. Se asocian los términos a usar con el factor común para después nuevamente usarlo y poder expresarla entonces en factores. Entonces aquí lo que podemos ver en esta operación es que básicamente consiste en una ecuación inicial y a partir de ella se toman pues dos factores, se divide en dos factores. Estos factores obviamente son destacados por un término semejante. Este término va a multiplicar y prácticamente los dos factores quedan prácticamente con mismos términos. Este mismo término va a ser el primer factor para ser multiplicado luego con el factor que contiene a los términos que los multiplican. O sea, 4m menos 3m. Bueno, trinomio cuadrado perfecto. Para trabajar este caso se tienen en cuenta las fórmulas vistas aquí.
En este caso lo que podemos observar es que cambia el signo en una parte de la fórmula dependiendo si se suma o se resta, pero lo contrario es completamente igual. Aquí podemos ver el ejemplo de la ecuación, se determina quién es A y quién es B, se sustituyen los términos y por tanto obtenemos entonces esto que es llamado cuadrado de la suma de dos cantidades. Bueno, ahora continuamos con la diferencia de cuadrados perfectos. En este caso hay una diferencia entre los dos términos donde cada término tiene una raíz cuadrada específica y se usa la siguiente fórmula, la cual va a terminar en dos factores donde uno se suma y otro se resta. Aquí podemos ver este caso. Se saca la raíz de x al cuadrado y de 16. Ya obtenidos estos resultados, se agrupa en los dos factores donde se suma y se resta. Muy bien, continuamos con el trinomio adición y sustracción. En este caso se utiliza la técnica de completar cuadrados en la que sumamos y restamos el doble del producto del primer y segundo término. Este proceso lo podemos ver en esta primera parte donde se realiza. Ya luego nos dice que procedemos a efectuar una diferencia de cuadrados y listo. La diferencia de cuadrados es la que acabamos de tener en cuenta anteriormente. Por tanto, sacamos la raíz de los términos y como esto se trata de un trinomio, pues agrupamos los dos conjuntos para que se realice como tal la diferencia de cuadrados. Bueno, ahora el trinomio a la forma x a la 2 más bx más c. Se toma la raíz del primer término, en este caso, por ejemplo, con este ejemplo, m a la 2, la raíz de este término sería m. Entonces se pone en cada uno de los factores m. Luego se aplica ley de signos. Entonces, más por más es más y se escogen dos números que sumados den el segundo término y multiplicados el tercer término. Entonces, aquí podemos ver que sí se cumple, ya que 3 más 5, 8 y 3 por 5, 15. Bueno, trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Multiplicamos el coeficiente a por cada término del trinomio. Aquí está una ecuación y por tanto el término o coeficiente a es 3. Entonces vamos a tener en cuenta que 3 va a multiplicar nuevamente toda esta expresión y este sería el resultado de la misma. Continuamos, dice que expresamos este resultado en binomios y los dividimos por el valor de a, o sea, 3. Como aquí podemos ver en este paso, podemos ver que se agrupó en binomios y se dividió sobre 3. Luego dice que el primer signo del binomio será el primer signo que tenga el término bx, o sea, 8m. En este caso, más. Y el signo del segundo binomio será igual a la multiplicación de los signos bx y de c, o sea, más por más, más. Se sustituyen los términos y se da con el resultado. Por último, ya las últimas tres es cubo perfecto de binomio. Se basa bajo las siguientes fórmulas. Este es muy parecido a el cuadrado de la suma de dos cantidades, o bueno, al trinomio cuadrado perfecto, pero este es cubo perfecto. Entonces, aquí lo único que podemos diferenciar nuevamente es que se intercalan los signos dependiendo si se suma o se resta y se agrega otro término. Básicamente es a la 3 o al cubo más 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado más b al cubo o a la 3. Aquí hay un ejemplo y bueno, continuamos con el noveno. Suma o diferencia de cubos. Para este caso se utilizan las siguientes fórmulas. Nuevamente lo que podemos ver es en la diferencia de los signos, pero en sí la fórmula es aplicada a lo mismo. Aquí tenemos un caso donde se saca la raíz cúbica de cada uno de los términos, de x a la 3 y de 8. A partir de esto se sustituye y se obtiene el resultado. Muy bien, ahora, el décimo es suma o diferencia de dos potencias iguales. Se saca la raíz de ambos términos y toma el signo inicial de los mismos. Entonces aquí podemos ver que se saca la raíz quinta de x a la 5, o sea, x, y la raíz quinta de 32, o sea, 2. El primer factor entonces con estas raíces sería x más 2, ya que se toma el signo inicial, que es más.
Bueno, luego se realiza el polinomio de tal forma que el primer término decrece y el segundo término crece en cuanto a sus exponentes. Es algo que podemos evidenciar en estos dos casos. Tal y como se muestra, pues de acuerdo al factor que sacamos, el primer término crece y el segundo término crece. Bueno, muy bien, eso fue todo. Muchísimas gracias.